profesión donde, si quiere desarrollar toda su carrera profesional en el ámbito del patrimonio. Parte de una formación básica y de ahí sigue. ¿Cómo es que llego yo? Estudié en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Estudié antropología en la Facultad de Ciencias Naturales, orientado a arqueología. Después estudié una carrera que se llama Diplomas de Estudios Especializados en Francia, en el ámbito de la geología del Cuaternario. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el Cuaternario? ¿No? Es una era, ¿no? Les cuento que nosotros estamos viviendo en el Cuaternario. Y es todo eso, la presencia humana, del ser humano, básicamente se desarrolla a lo largo del Cuaternario. En estos últimos ya de 300.000 años. Y hay una serie de glaciaciones, interglaciares a lo largo del Cuaternario y un montón de episodios climáticos, y nosotros estamos viviendo en un interglacial que se llama Holoceno. Después algunos recientemente empiezan a hablar del Antropoceno. Bien, entonces yo estudié geología del Cuaternario en Francia porque eso es lo que se llama prehistoria. Corresponde al ámbito de la prehistoria. Prehistoria es eso del Paleolítico. Prehistoria es técnicamente todo aquello que tiene que ver con las investigaciones de los restos de cultura material, los restos que deja el ser humano, su contexto, en tiempos en los cuales no hay documentos escritos, ¿no? O sea, cuando no hay documentos escritos, todo es el tiempo de la prehistoria. Cuando ya aparecen los documentos escritos, estamos hablando de historia. Y después terminé, en cuanto a los estudios, estudiando en una universidad en Alemania, en Colonia, y a lo largo de todos los interglaciares, hasta el último fue entre 120.000 y 70.000 años antes del presente, había elefantes, y elefantes más grandes de los que existen en la actualidad, durante estos tiempos de clima cálido. Y en Alemania, como parte de las actividades de la universidad, organizamos, desde los estudios prehistóricos, un centro de investigaciones en una serie de castillos que había por ahí, que después se convirtieron en un museo que es una referencia para el presente. No tengan miedo, vengan para acá, júntense con la gente. O sea, vengan, no hay mal olor acá. Bueno, después, una vez completados los estudios en Alemania, me volví a la Argentina, de donde era oriundo, y traté de organizar todo eso que teníamos como las disciplinas propias para las investigaciones arqueológicas en Argentina. Y para eso había que trabajar desde la base. Y trabajar desde la base significa que cuando ustedes hacen estudios de arqueología se encuentran con que hay tierra, y la tierra habla, tiene una historia. Cada momento de la historia, del clima, del paisaje y de la influencia humana, queda reflejada en la tierra. Y entonces se estudia lo que se llama la geoarqueología.
también hay que saber de animales, de todas las cosas que había en tiempos prehistóricos. Hay que saber de plantas, y todas esas son distintas especialidades que hay que ir conociendo. Otra de las cuestiones que había en Argentina, que no existe tanto en Europa, mucho menos en Alemania, es la necesidad de tener un compromiso con la sociedad, con la comunidad local. Y para eso había que desarrollar una serie de estudios especializados y de tareas que eran diferentes, no directamente vinculadas con la arqueología. Y otra necesidad era la de tener un espacio físico para las investigaciones. Ustedes saben que todas las investigaciones se desarrollan en algún lugar. Y les estuve hablando de diferentes tipos de investigaciones que requieren de laboratorios. Por ejemplo, en agroecología nosotros desarrollamos algo que tiene que ver con palinología. La palinología, ustedes saben lo que es la palinología, es el estudio del polen. El polen es una cosa que se conserva a lo largo del tiempo porque tiene... cada planta tiene, cada especie vegetal tiene un tipo de polen diferente. Y como está cubierto de una capa silícea, es decir, de sílice, cada época tiene su espectro palinológico. ¿Sí? Entonces se pueden estudiar los cambios de clima y paisaje y, lo que importa también, el impacto antrópico. Pero vinculado con agroecología, tenemos como una pariente cercana a la melisopalinología, o sea, el estudio del polen en las mieles. Entonces tenemos distintos tipos de miel según distintos tipos de polen. Bueno, entonces, a partir de todas esas necesidades de espacio físico y de trabajar con la comunidad, organizamos un centro cultural y museo. No me acuerdo si traen imágenes, pero eso también incluía un paseo botánico y etnobotánico. Bien. Vamos a ver un poco de dónde vengo. Estamos apagando. Está en el extremo noroeste de la República Argentina. Como ven, es una provincia pequeña que se caracteriza por una enorme diversidad ambiental y cultural. Aquello que está señalado como como ustedes ven, es más del 50% del territorio provincial, es una altiplanicie que está por encima de los 3.450 metros sobre el nivel del mar. Es una zona, un territorio extremadamente árido, bordeado por montañas que llegan hasta los 6.000 metros de altura, y de este lado tenemos Chile, y Chile, de ese lado, tiene el desierto más desértico del mundo, que es el desierto de Atacama. Y un poquito más allá, después del desierto, aparece el Océano Pacífico. Luego tenemos una zona que se llama Yungas, que es una zona de selvas húmedas de montaña. Selvas húmedas de montaña son, para Argentina, para lo que es Argentina, la zona de mayor biodiversidad del país en cuanto a especies animales y vegetales. Es un corredor muy alargado que llega hasta la altura de Coroico, en La Paz, en Bolivia, que tiene una diversidad enorme de especies vegetales y animales.
Así vemos un poquito de algunas imágenes de la diversidad paisajística de la provincia, simplemente una introducción para saber de dónde vengo y que esto viene a ser la materia prima a partir de la cual podemos desarrollar nuestros proyectos. De la misma forma que para ustedes, Zipaquirá, la región, es la materia prima a partir de la cual ustedes desarrollan los proyectos de investigación, proyectos en el territorio. Entonces, tenemos en la provincia, entre otras cosas, salinas donde se explota la sal, pero se explota en superficie y la sal se va reproduciendo año a año y tiene que ver mucho con la historia de la presencia humana en la región. Toda la región, desde el Pacífico hasta las selvas, son como corredores naturales en los cuales cada ecosistema ofrece los productos que complementan al gran ecosistema de la otra región. Es decir, la economía hay que entenderla a lo largo del espacio en términos de complementariedad. Se dice que Jujuy encierra en su territorio, salvo lo marino, que también lo hubo como acá, pero hace millones de años, la diversidad de toda Sudamérica al interior de su territorio. También lo vemos en lo cultural, en lo religioso, esa diversidad que muestra el paisaje. Bueno, vamos a hablar un poco en términos culturales y un poco de los desafíos que significa la gestión del patrimonio. Y voy a hacer una pequeña introducción. A mí me gusta correlacionar estas palabras de alguien de Mozambique con lo que es mi provincia. Y dice, vengo yo a hablar aquí de un diálogo muy especial al cual pocas veces se hace alusión. Me refiero a nuestra conversación con nuestros propios fantasmas. El tiempo trabajó en nuestra alma colectiva a través de tres materiales, el pasado, el presente y el futuro. Ninguno de estos materiales parece estar hecho para el uso inmediato. El pasado fue mal embalado y nos llega deformado, cargado de mitos y preconceptos. El futuro fue encomendado por intereses que no son ajenos. No estoy diciendo nada nuevo. Nuestro país, nuestra región, nuestro territorio, no es pobre, pero fue empobrecido. Mi tesis es que el empobrecimiento de Mozambique no comienza en las razones económicas. El mayor empobrecimiento proviene de la falta de ideas, de la erosión de la creatividad y de la ausencia interna de debate. Más que pobres, nos transformamos en infértiles. Esto es un poco, quizás un poco agresivo, pero para reflexionar sobre quiénes somos, en qué medida somos creativos y en qué medida la creatividad genera los espacios para que vayamos creciendo como sociedad. En general, cuando se trabaja en patrimonio, básicamente no es como otros lugares donde está todo sabido y la naturaleza simplemente hay que explotarla. Y sabemos que cuando eso se hace, no es bueno el resultado con el transcurrir del tiempo. Pero en patrimonio hay que trabajar. Y hay que trabajar con creatividad, es una inversión continua de conocimiento y de producción de conocimiento que requiere la gestión del patrimonio. Y ahí es donde la universidad, las distintas disciplinas que aporta la universidad tienen un rol protagónico. Otra cosa que es importante es el tema de la gestión cultural.
La gestión cultural en un determinado distrito equivale a evaluar el funcionamiento de la democracia, el andar de la economía, las posibilidades de acceso de la población al disfrute de los bienes que constituyen el bien común. Y entonces nos damos cuenta de la importancia que tiene la cultura para toda la sociedad contemporánea. En qué medida somos consumidores y no productores de pensamiento. Digamos, cuando hablamos de patrimonio estamos hablando de bienes sociales, culturales, que pertenecen a todos. Y cómo tratamos aquello que pertenece a todos, que pertenece a la esfera del bien común, eso es lo que nos muestra cómo estamos funcionando como sociedad. Hay una serie de bienes que pertenecen a todos. Podemos hablar de salud, de educación, de justicia, de educación. O sea, todos esos tienen un prestador y un beneficiario. En cambio, el patrimonio es más difuso, en el sentido que pertenece al bien común, pertenece a todos, pero no tiene claramente diferenciado el prestador y el beneficiario. Es de todos. Y justamente en eso, a través de eso, nosotros podemos ver en qué medida pertenecemos a una sociedad individualista o no, en qué medida estamos dominados, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cultura, con esta sociedad, con nuestra vida cotidiana? Acá hay una expresión que a mí me parece muy valiosa de García Canclini sobre la forma en que construimos ciudadanía. ¿Cuáles son los requisitos para construir ciudadanía? Y dice García Canclini, el vínculo de la cultura con el desarrollo es valorable por su modo de construir ciudadanía. Hay que considerar los derechos culturales de los ciudadanos. En una época de industrialización de la cultura, estos derechos no se limitan a la protección del territorio, la lengua y la educación. El tema de la industrialización de la cultura tenemos que vincularlos, y no vamos a hablar ahora de eso, con el tema de estética, estetización y espacio público, privado y espacio público propiamente dicho, con el uso del territorio, con el uso del espacio, cómo nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, muchas veces decimos, bueno, construimos ciudadanía porque, bueno, este determinado grupo humano tiene la posibilidad de tener sus propias tierras, su territorio, su lengua, impartir sus formas de educación. Pero resulta que en nuestra época eso no es suficiente. El derecho a la cultura incluye lo que podemos llamar derechos colectivos, o sea, el acceso a las industrias culturales y las comunicaciones, al interior de lo cual tenemos que considerar también el tema de gestión del patrimonio, más que el patrimonio en sí mismo. El umbral de la ciudadanía se conquista no solo obteniendo respeto a las diferencias, sino contando con los mínimos competitivos en relación con cada uno de los recursos capacitantes para participar en la sociedad, trabajo, salud, poder de compra y los otros derechos socioeconómicos junto con la canasta educativa, informacional, de conocimientos, o sea, de las capacidades que pueden ser usadas para conseguir mejor trabajo y mayores ingresos. El acceso segmentado y desigual a las industrias culturales, sobre todo los bienes interactivos que proveen información actualizada, ensanchan las distancias en el acceso a la información oportuna, o sea, la información que manejamos tiene que ser oportuna, y en el desarrollo de las facultades adaptativas que permiten mayores posibilidades de integración socioeconómica y efectiva. Acá hay de paso para analizar la situación de cultura en una determinada región, y si quieren pueden hacer el ejercicio de aplicarlo a la región donde estamos ahora, de Bonfil Batazzo, que es un investigador mexicano muy conocido. Él
trata de definir una relación significativa entre sociedad y cultura que sirva como herramienta para mejorar los procesos culturales que ocurren cuando se relacionan dos grupos con diferentes culturas e identidades. Entonces, lo que él trata de medir es lo que él llama control cultural. ¿En qué medida nosotros tenemos en un territorio control cultural en la sociedad? Control cultural es la capacidad de decisión sobre los elementos culturales. La capacidad de decisión es un fenómeno cultural, tanto en las decisiones que se toman en un contexto que incluyen valores, conocimientos, experiencias y capacidades preexistentes. Los elementos culturales pueden ser materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos y emotivos. Entonces, él hace un cuadro comparativo para ver cómo funciona una sociedad entre los elementos culturales, si son propios y ajenos, y las decisiones, si son propias o ajenas. Entonces, en base a eso podemos ver que si los elementos culturales son propios y las decisiones de la sociedad son propias, entonces tenemos una cultura autónoma. Si los elementos culturales son ajenos y las decisiones son ajenas, tenemos una cultura impuesta. Y así sucesivamente, cultura apropiada y cultura enajenada. Bueno, en base a cómo funciona en la sociedad el manejo, la capacidad de decisión sobre estos elementos. Otro tema muy importante es el tema económico. Las actividades que tienen que ver con cultura, con industrias culturales, tienen un protagonismo económico de primer orden, o sea, de primera relevancia, y eso debemos entender. En general, las disciplinas, lo que nosotros estudiamos en la universidad, tiene una importancia económica mucho mayor de lo que pensamos. Y es así que se dice acá, los científicos sociales tratamos de llamar la atención de los gobernantes mostrándoles que en los Estados Unidos la industria audiovisual ocupa el primer lugar de los ingresos por exportaciones con más de 60.000 millones de dólares. ¿Alguien va al cine o le interesa el cine, le gusta el cine? No, ¿no? O digamos, o alguna película, algo. Verlo, sí. Sí. Ver, conocer culturas a través del cine. Claro. Pero no me quedo, no sé, cuenta A ver, no sé, ¿te acuerdas del nombre de algún actor? Cualquiera, de cine, cualquier actor. ¿Quién? Bueno, cuando ella dice Leonardo DiCaprio, es que está transfiriendo plata para allá. ¿Sí? Cuando dice Brad Pitt, bueno, la plata va para allá. ¿Sí? Entonces, cuando decimos audiovisual, cuando decimos cine, cuando decimos comunicación, eso es lo que le da dinero a Estados Unidos, le da poder. ¿Sí? Es una fuente de ingresos de divisas, no es solamente cine por el cine mismo. ¿Sí? Hay toda una sociedad estructurada en función de ese manejo de los recursos. En varios países latinoamericanos, lo que son las industrias culturales, abarca del 4 al 7% del PBI, Producto Bruto Interno, más que el café en Colombia, más que la industria de la construcción, la automotriz y el sector agropecuario en México. Podemos dejar de concebir al Ministerio de Cultura como secretarías de egresos y comenzar a verlos como fábricas de regalías, exportadoras de imagen, promotoras de empleos y dignidad nacional. Yo no sé, pero sería lindo hacer un cálculo cuánto significa Botero o García Márquez para Colombia en dinero, en divisas, en prestigio, y se sorprenderían muchísimo. Cuando estamos hablando de productos vinculados con el patrimonio de este tipo,
este tipo de productos en general. Por ejemplo, el aporte económico de la cultura en Argentina ha subido al 3,5% en el 2009 y después siguió aumentando. En datos científicos, en 2007, el valor del mercado cultural se equipara a la necesidad de suministro de electricidad, gas, agua y de reductores petrolares. Bien, asimismo supera el producto de la minería de ese año 2 veces y 23 veces al de la pesca. Es decir, tenemos 23 veces el producto que significa la pesca. En los últimos años el sector cultural mostró tasas de crecimiento muy superiores al promedio de la economía de su conjunto. Bueno, todo eso en términos económicos significa, se habla de economía naranja que incluye festivales, carnavales, gastronomía, museos, bibliotecas, centros arqueológicos. Luego están las artes visuales, las artes escénicas y así. Todo eso forma parte de la economía creativa o economía naranja. Bueno, sí. Porque dentro de esto también estaría el tema de los mercados que estábamos hablando. Claro, por eso, sí. Por eso era que yo me planteaba que el proyecto no lo tenemos que ver también como un tema económico. Es decir, nosotros podemos tener un museo de arte moderno en Bogotá. En sí mismo genera pérdida. Cualquier museo importante, cualquier trabajo de mercado como ustedes quieren hacer, genera pérdida. Pero si lo ven de manera aislada, si lo ven desde la perspectiva de la economía social del conjunto de la sociedad, es enorme la ganancia que genera. Si ustedes lo analizan desde un punto de vista económico, el Museo del Louvre o el Museo del Prado, este último en Madrid, el primero en París, habría que cerrarlos. Pero el Museo del Louvre es uno de los factores principalísimos que hace que Francia sea el primer destino turístico a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos al mercado, al proyecto del mercado, que no da ganancia, es que le estamos dando una mirada muy sesgada y limitada y no estamos viendo el tema económico, lo estamos analizando de manera restringida. Y entonces, tiene la importancia de ese mercado, que no sé cuál es, pero trabajado desde el punto de una perspectiva patrimonial, es muy, muy grande y requiere de trabajo. No se trata de simplemente amontonar cosas. Entonces, es necesario un análisis, si se quiere, economicista de cada una de las situaciones, pero visto desde el conjunto de la sociedad. Si nosotros lo pensamos como un emprendimiento privado, estamos equivocados. Bueno, en cuanto a la definición de patrimonio, nosotros arrancamos con la definición de patrimonio, hace mucho tiempo, con los romanos, que son los que dan origen en latín a la palabra patrimonio, y que sería lo heredado de nuestros padres, y está hablando a nivel individual. Nosotros, cuando hablamos con ustedes de patrimonio, estamos hablando de bien común como algo social, como algo comunitario. Y en ese sentido tenemos las primeras definiciones que se hacían desde UNESCO en el año 72, que para patrimonio cultural y para patrimonio natural eran muy parecidas. Y hablaban de que en esta convención mundial se llama patrimonio cultural a los monumentos, que son obras arquitectónicas de cultura o de pintura monumentales.
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas o grupos de elementos que tengan un valor universal, excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. De esa forma, a partir de este tipo de definiciones, valor universal único que determinaba la UNESCO, que sea de carácter monumental, eso tiene el riesgo que excluye a lo largo de todos los tiempos a la mayor parte de la sociedad, las producciones de la mayor parte de la sociedad de cualquier región o país, y se limita a una determinada época en la historia de la humanidad. O sea, determinadas regiones tienen monumentos y determinadas porciones de la geografía tienen este tipo de construcciones. Entonces, esta es una definición que desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde el punto de vista simplemente humano, es muy pobre, es muy excluyente y que realmente no se usa más. Lo mismo pasaba, es una definición como calcada de ese año, que producen en cuanto a patrimonio natural. Tenía que ser monumental y de carácter único a nivel mundial. Es importante ir diferenciando patrimonio cultural de patrimonio natural. ¿Eso qué es? ¿Patrimonio cultural o natural? ¿Qué? ¿Cultural? Claro, es cultural. ¿Por qué es cultural? Porque está intervenido por el hombre, es la producción del hombre, o sea, el sembrío no es. Claro. O sea, primero que el girasol no es originario de ahí. Segundo, que no aparecería amontonado de esa forma. Tercero, que no tendría ese tamaño. O sea, hay un montón de factores que hacen que sea estrictamente cultural. Y si nosotros tomamos por ejemplo, este animal tiene un montón de situaciones en cuanto a su forma de vida, el hábitat que ocupa, la alimentación, que tiene que ver con el ser humano. Entonces, prácticamente no hay en la actualidad un patrimonio que sea exclusivamente natural. Todo tiene lo que se llama el impacto antrópico. Una selva absolutamente natural no existe, ni siquiera en Colombia, porque siempre hay especies exóticas introducidas, sea por hombres o por animales, o por el viento. Bueno, a partir, nosotros vimos un par de definiciones del año 72 de lo que era patrimonio. Ya en el año 80 se empieza a decir una nueva forma de pasión del pasado parece implantarse en las sociedades industriales de Occidente. Todo se convierte en patrimonio, la arquitectura, las ciudades, el paisaje, los edificios industriales, los equilibrios ecológicos, el código genético. El tema concita un amplio consenso por forma y diversidad de actitudes nacionalistas o regionalistas. Y esto también es importante. Después lo vemos con temas de identidad, con un montón de temas que se han ido con el transcurrir del tiempo cada vez subrayando y pasando a primer plano en torno al patrimonio. Hay una serie de políticas y pensamientos e ideologías que tienen que ver con este uso y abuso del concepto de patrimonio. Entonces, el patrimonio aparece incorporado a lo político y a lo jurídico. Todo esto, insisto, tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes, con el rol, con el desarrollo de la profesión de cada uno de ustedes. Como ven, es algo muy englobante. Se producen políticas culturales y la política específica sobre distintos patrimonios. Entonces,
situación, las políticas culturales aparecen indefinidas: acciones de preservación, conservación, exposiciones, ediciones, libros, catálogos, etc. Las nociones de obra de arte y de cultura convergen y se desdibujan. Unas gotas arenas han adquirido el mismo valor que un texto de Calderón. Hay como una industrialización de lo que es la estética y de los espacios. Bueno, acá tenemos la antigua definición que yo les he mencionado del tiempo de los romanos, que se refiere al patrimonio a nivel individual, pero en general, como todas las palabras, todos los conceptos que nosotros usamos, en diversas épocas, los conceptos tienen sus vaivenes, sus procesos de semantización, o sea, que se les otorga significado, de consolidación de esa semantización y procesos de desemantización. Si tomamos cualquier ejemplo, por ejemplo la palabra fiesta, para cada uno de nosotros significa algo diferente. La palabra familia, a lo largo del tiempo tenemos que haber conocido muchos cambios y no tiene nada que ver la familia de ahora con la del pasado. Y hay un cambio permanente, incluso el concepto de padre, de mujer, de economía, de obrero, cada uno de los conceptos es resemantizado y resignificado permanentemente. El tema del patrimonio cultural muchas veces se considera como la totalidad de la cultura de un país. Sin embargo, por efectos normativos y de procedimiento institucional, se reconoce como patrimonio cultural aquella porción constituida mayoritariamente por bienes monumentales. Y vamos a ver que no necesariamente hay que estar de acuerdo con este concepto, porque, por ejemplo, lo que hablábamos del mercado no es un bien monumental, y todo lo que se produce en torno al mercado es cultural, es patrimonial, pero no es monumental. Pero muchas veces sí. ¿No habrá precisamente, no será este problema generado por un conflicto entre ese valor, digamos, liberal, que es la propiedad privada? Es decir, como que siempre hay un conflicto entre los bienes que se establecen como patrimonio y el interés liberal de generar todo como una propiedad privada, sí, apoderarse de. Yo creo que el talón de Aquiles, la mayor debilidad del patrimonio es justamente esa, la pertenencia al bien común. Eso por un lado. Pero cuando nosotros necesitamos de una legislación, cuando nos sometemos a esa idea de autoridad, de poder, para que algo sea declarado patrimonio, en el medio se pierden un montón de cosas y realmente no coincide con definiciones que hay en la actualidad en el ámbito de la realidad cotidiana y en el ámbito académico del concepto de patrimonio. Entonces, si nosotros esperamos que haya una declaración legislativa declarando un determinado bien patrimonial, hasta que lo declaran patrimonio, por un lado hay una selección que es arbitraria. Van a elegir lo monumental. Lo monumental corresponde a un determinado grupo social de creencias religiosas de una época, y va en detrimento de la mayor parte de la población y de la mayor parte de los tiempos históricos. Pero si descubrimos un sitio arqueológico, esperamos que sea patrimonio una vez que lo declare como tal la alcaldía o el Estado o el Estado nacional, se destruye. Es decir, la realidad social, cultural, va mucho más rápido, y además no está de acuerdo con un concepto actualizado moderno de lo que es patrimonio. Es más bien como una protección al usufructo o a la depredación. Sí, pero además es ir políticamente modelando el concepto de
Estado-nación. Es decir, cuando algo se declara patrimonio, hay muchas otras cosas que no se declaran patrimonio. Pero la vida de los mercados, la vida de los campesinos, es tan interesante desde el punto de vista cultural, patrimonial, social, económico, como la de los grandes monumentos de los palacios. Desde el punto de vista cultural patrimonial, una merece tanta atención como la otra. Pero claro, la casa de un campesino nunca va a ser declarada patrimonio, a menos que haya un proceso que después vamos a ver que es un proceso de activación patrimonial, que siempre es una determinada versión y que siempre es arbitrario. Pero bueno, la idea de cómo se va construyendo en base a estas normativas el concepto de la historia de la región, de la historia, cómo se va creando el concepto de Estado-nación a través de estas normativas. Pero son selecciones arbitrarias y direccionadas, a mi entender. O sea, nosotros, por ejemplo, acá en Silva hay un caso particular que es, por ejemplo, el tema de los pictogramas pre-incas que hay en una zona denominada las Rocas del Abra. Nunca fue considerado patrimonio, todavía no se considera patrimonio ni está legalmente constituido, y aparte los alrededores se vendieron como zonas privadas, entonces el acceso es restringido. O sea, hoy para ingresar tenéis que pagar. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿en qué medida la política también podría, digamos, el reconocimiento político podría brindarle la posibilidad de acceso a toda la comunidad? Porque, digamos, no sé cómo hacemos, claro, todo es privado, porque se vendieron todos los alrededores y no podemos ingresar sin pagar. Entonces, esas obras de arte rupestre, esas pinturas, esos pictogramas, esos grabados, dependen el éxito comunitario de la gestión que hagamos, de la gestión patrimonial. Y si yo, por ejemplo, tuviese poder político y decido activar patrimonialmente eso, hacer una gestión, una protección, podría ser algo muy reconocido en Colombia y fuera de Colombia, esto de los pre-muisca. Entonces depende mucho más de las decisiones que se tomen en el presente que de la producción en el pasado. Nosotros vamos a ver en Europa muchos sitios arqueológicos que han sido gestionados patrimonialmente, arqueológicos, arquitectónicos, de mercado, de lo que fuese. Probablemente tengan un atractivo estético muy inferior a esto pre-muisca que señala la profesora. Pero sin embargo, lo decisivo es el proceso de activación patrimonial, ¿sí? De patrimonialización, que ya vamos a ver en qué consiste. Pero por otra parte, tenemos que ver que esta situación que describen ustedes está en contra de lo que dice la Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia, que en su texto es muy de avanzada, dice: el patrimonio cultural de la nación está bajo protección del Estado. Entonces, señor Estado, hágase cargo. O sea, usted dice que protege, bueno, es suyo, ¿verdad que es suyo? Pero para que este patrimonio, cualquiera que quiera hacerse cargo, sea protegido, activado, hace falta una infraestructura humana y física, y que hay que desarrollarla. Y que si el Estado se declara dueño, pues que se haga dueño. Dice la Constitución de Colombia del año 91, que entre otras cosas es muy importante que todos los cambios que se producen a raíz de los inicios del neoliberalismo
en las constituciones latinoamericanas. Tenemos en el año 88 la nueva constitución de Brasil, y en el año 94 la nueva constitución de Argentina, pero todas las constituciones de Latinoamérica producen cambios en esta época y van en esta dirección, que es un tema que no vamos a tratar ahora, pero tiene que ver con un nuevo concepto de organización de la sociedad que tiene a su vez que ver con la etnización de la política. Bien, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación, y dice la Constitución de Colombia, son inalienables, no se pueden entregar, vender, inembargables e imprescriptibles, es decir, son de Colombia por siempre. Bueno, entonces la actitud de, nosotros decimos, de ninguneo, de no hacerse cargo por parte del Estado, sería anticonstitucional. Pero además, en 2008, en una ley, Colombia dice: el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, lenguas y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético, simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico. Vemos que la legislación colombiana es muy englobante, prácticamente no excluye nada. Por lo tanto, el patrimonio, tenemos el problema de aquello que se declama en contraposición con la realidad. Y tenemos que la legislación para patrimonio pasa a ser, especialmente en nuestros países, y cuanto más alejado de la capital nacional, más se reafirma esta sensación, pasa a ser como una legislación de cuarta categoría o de quinta categoría. Es decir, es simplemente para la popular, para la galería, pero no se hace ejercicio, no se hace eso, no se aprovecha. Bueno, entonces, este contraste nos muestra cómo funcionamos como sociedad. Nosotros tenemos que ver, por ejemplo, hay legislación que tiene que ver con cuestiones impositivas, con los automóviles y todas esas cosas. Esas se cumplen a rajatabla, son como de primer nivel, primera categoría. Lo que tiene que ver con medio ambiente, con cultura, con el interés común, eso no es tan importante. Entonces, patrimonio es analizar patrimonio, así como otros temas, como el tema de género, como el tema de salud o educación, nos permite entender cómo funciona la sociedad, analizando cómo tratamos aquello que es de todos. Entonces, por eso la importancia desde las ciencias sociales de este tipo de análisis. Claro, podemos hacer este análisis, pero también es importante, prioritario, fundamental la ejecución de obras, patrimonializar. Patrimonio, a mi entender, bueno, acá dice, el patrimonio es una reflexión sobre nuestro pasado y presente. Es todo una definición de patrimonio, mucho más moderna sería: patrimonio es todo aquello considerado susceptible de ser seleccionado con el propósito de ser sujeto y objeto de una práctica de gestión patrimonial. O sea, lo incluiría todo hecho cultural. Todo hecho cultural nos permite una posibilidad de gestión del conocimiento.
Por ejemplo, a través de esto podemos conocer mucho de historia de la educación, de historia de la economía, de cómo es la economía aquí, historia de la tecnología, historia de, por ejemplo, de la electricidad. O sea, esto nos puede servir como bien cultural para entender nuestra época, nuestro contexto y para hacer un desarrollo de muchas versiones de lo que es la gestión del conocimiento, muchos elementos que tienen que ver con conocimiento. Es cuando activamos esto para una gestión patrimonial. Esto, como cualquier otra cosa, como puede ser una silla o el techo de aquí y demás. Entonces, en la medida que así desarrollemos los procesos de patrimonialización. Entonces, es importante que nosotros tomamos como materia prima o como punto de partida para hacer los procesos de patrimonialización una serie de elementos que no necesariamente son modernos, pero sí es moderno el modo en que dichos fenómenos se formalizan a través del discurso y de la práctica, cómo nosotros los activamos, ¿sí? Todo eso, el concepto de patrimonio tal y como lo entendemos, para bien y para mal, es un concepto alumbrado por la racionalidad moderna, ¿sí? Pero entonces es como que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que producimos en materia de gestión del patrimonio. Cuando trabajamos en lo pre-Muisca, estamos involucrando una serie de conceptos, de versiones del pasado, donde hay mucho en juego. Entonces hay como mucha responsabilidad académica en todo eso. Todo lo que se aprende y transmite socialmente es cultura, pero no todo es patrimonio. Los bienes patrimoniales constituyen una selección de los bienes culturales. Es decir, este aparato es un bien cultural, pero si no lo seleccionamos, no lo activamos para que sea un bien patrimonial, sigue siendo solamente un bien patrimonial en estado latente. Eventualmente se puede transformar en un bien de interés patrimonial. Lo mismo que las sillas o cualquier otro. Sí. Eso es lo que hablabas de la racionalidad moderna ahorita, es decir, es como ese paradigma que determina qué elemento cultural tiene que seguir hacia futuro protegido como un patrimonio. Sí, o sea, todo esto que hemos visto del patrimonio es un concepto totalmente actual, totalmente diverso, pero el tema de la racionalidad moderna, el que nosotros vamos, cuando se dice, ahora creo que lo voy a mencionar, hay una sacralización, de eso habla Platz, lo que enseguida lo voy a mencionar, lo vamos a ver. Entonces, de acuerdo a la racionalidad moderna, nosotros para ver este bien no podemos trabajar sobre esa pared, por ejemplo. Esa pared habla mucho de tecnología, de pintura, de cómo ha sido cuidada, de toda la economía que tiene un individuo para tratar para producir y tratar esa pared de esa manera, o esa mesa. Hay toda una tecnología que podemos vincular todo con la producción de hierro o con China, con la economía china y demás. Entonces, todo eso es gestión del conocimiento. Si nosotros lo sabemos mostrar de acuerdo a la racionalidad moderna, vamos a hacer que este sea un sitio, un lugar de interés patrimonial. Para eso necesitamos explicarlo, contarlo, hacer gestión del conocimiento. Que ese conocimiento sea atractivo para la racionalidad moderna. Pero además, tiene que tener una serie de cosas como para que esto sea iluminado de una forma, para que sea preservado de una forma determinada que sea de acuerdo a parámetros modernos. Cuando es importante para la gente de comunicación,
cuando nosotros hacemos gestión del patrimonio, nosotros, si queremos o sin quererlo, competimos con la experiencia visual y sensorial en general y cognitiva que tiene cualquiera de las personas que peregrinan a conocer ese bien cultural. ¿Y cuál sería la experiencia visual cognitiva que tiene cualquier ciudadano? La compañera vio películas con Brad Pitt. Entonces quiere que cuando yo le muestre esa mesa, le signifique desafíos sensitivos, que bueno, porque ella ya vio a Brad Pitt en sus películas, tiene que haber emoción. O sea, tiene una experiencia visual, una cosmovisión moderna. También el compañero fue a un supermercado y ahí les quieren vender, ¿sí? Y bueno, si va a un museo o un centro cultural, a una exposición de bienes patrimoniales, quiere tener eso. O sea, no es que quiera, le sale del alma, ¿sí? O sea que finalmente este elemento subjetivo e intersubjetivo de la transculturación que estamos viviendo, es decir, de esa como de construcción o de esa destrucción cultural, va a afectar nuestro juicio de decir qué es patrimonio y qué no. Es decir, la cultura que viene de afuera podría hacernos pensar que algo sí es o no es patrimonio. Es que nosotros lo podemos patrimonializar. Eso por ahora no lo hemos patrimonializado, no hemos hecho gestión de conocimiento, está ahí, en estado como fosilizada la posibilidad de patrimonialización. Potencia. Pero es en potencia. ¿Lo podemos activar o no? Depende de una serie de contextos. Que un individuo decida, que el rector acepte la locura de algún docente, algo, ¿no? ¿Es así o no? Sí, no. Pero entonces, desde el punto de vista de la comunicación, es un desafío enorme esto del patrimonio. Si yo le presento a alguien un vaso de estas características, hay mucho conocimiento de la tecnología de materiales y lo va a ubicar en su cabecita cada visitante a este vaso de acuerdo a sus características funcionales y tecnológicas. Si yo presento un proyecto, ¿sí? Esto, desde el punto de vista del diseño gráfico, de la comunicación gráfica, tiene una determinada calidad. Pero sucede que el patrimonio en una sociedad como la nuestra, y lo vamos a ver a través de ejemplos, es donde la sociedad trata de mostrar su mejor cara. Ustedes van a ver que nosotros hablamos de que estos centros culturales, estos centros de interpretación, estos museos, son lo que se llaman las catedrales del nuevo milenio. Para lo que es el conjunto de la sociedad, para lo que es de acceso público, junto con bibliotecas, en el caso de Colombia, son los centros de mayor desafío arquitectónico, tecnológico, donde tanto continente como contenido tienen que ser parte del atractivo. Entonces, todo lo que hagamos, todo lo que vayamos haciendo en cuanto a audiovisuales, hay que producir audiovisuales para explicar cualquier situación patrimonial, pero eso tiene que ser muy atractivo, muy bien logrado. Entonces, la gente de comunicación es muy importante, es imprescindible para todo este proceso, porque es un hecho de comunicación, básicamente. Saber comunicar de la mejor manera. No alcanza, o sea, si nosotros somos historiadores o arqueólogos, no alcanza para comunicar. También hacen falta educadores. Estamos hablando de una situación ideal con expresiones
de punta, para decirlo, destacadas a nivel de la sociedad. Prácticamente es una especie como de marketing, porque solo es en palabras muy... Lo que pasa es que es el patrimonio en sus expresiones más destacadas, la gestión del patrimonio, requiere de del conocimiento de punta, la mayor capacidad de conocimiento que tiene la sociedad, y ese conocimiento tiene que ser actualizado permanentemente, porque en materia de humedad, lo que veíamos de difusión, en cuanto a la didáctica, tenemos que trabajar con distintos tipos de público, hay que hacer estudios de público, hay que trabajar con el público y el no público, requiere de, y eso en muchos casos ocurre, realmente se pone en práctica eso. Y lo voy a tratar de mostrar a través de imágenes. Entonces, patrimonio desde el punto de vista económico, como traté de mostrar antes, es muy importante para la sociedad, pero requiere de mucho conocimiento, es gestión de muchos tipos de conocimiento, que esos conocimientos básicamente solamente los puede proporcionar en ámbito universitario, y de ahí el rol protagónico que tienen ellos. O sea, para ellos, que son jóvenes estudiantes, el tema patrimonio va a ser una fuente, y lo es actualmente, una fuente laboral de primer nivel. Los distritos, desde el punto de vista económico, cuanto mayor sea la inversión presupuestaria en cultura, mayor calidad de vida tiene. Y no se invierte en cultura, en patrimonio, como de los distritos que tengan exceso, sino para mejorar la economía local y lo que es el desarrollo de la calidad de vida local. Entonces, el patrimonio tiene que ser desarrollado, activado, planificado, pensado en función de los beneficios que pueda tener la comunidad local. No tiene sentido, o sea, pensarlo en términos de visitantes. Entonces, importa que la comunidad local se sienta dueña, se apropie de eso y lo posible que se sienta orgullosa. O sea, importa hacer toda la infraestructura, todos los desarrollos en función de los beneficios de la comunidad local. Yo les estoy presentando un ángulo de lo que es patrimonio, una de las perspectivas. Hay muchas otras que voy a tratar de ir agregando que son complementarias a lo que es el patrimonio. Yo te iba a preguntar algo, porque cuando hablamos de patrimonio, finalmente llegamos a la misma conclusión de, independientemente de que lo trabajemos dentro de la comunidad y hagamos tenga un valor dentro de la comunidad, la decisión de lo patrimonial o no recae sobre el poder político o un poder institucional como la UNESCO o la quebrada de Humahuaca en el 2008 la Comisión del Patrimonio. Digamos, son organizaciones externas a la comunidad las que lo deciden y lo consideran un patrimonio como tal. Mientras tanto, nosotros fuimos cargando en la investigación de alguna manera a lo que se denominaba cultura popular tradicional en cuanto a mitología, ¿sí? Porque justamente lo patrimonial debería de una decisión comunal y política. Entonces, ¿hasta qué punto podemos despolitizar la definición y dónde está la línea entre cultura popular o lo que en algún momento se conocía como folclore y es patrimonio? O sea, ¿dónde está la rayita con esta cosa de decir, ahora es patrimonio, ahora es folclore? A ver, lo que pasa es que eso de folclore, cultura popular, es como un capítulo aparte, se podría hacer los exotismos de afuera y los exotismos de adentro. El depender, como les decía, UNESCO puede declarar patrimonio algo que ellos consideran excepcional, y hay una serie de factores políticos, económicos, de intereses que intervienen.
La prioridad para nosotros que venimos de las ciencias sociales es que la comunidad no quede afuera, porque si nosotros tomamos ese caso que mencionaste, queda como que la comunidad pasa a ser como paria en su propia tierra. Hay procesos externos que hacen que se valoricen las propiedades que se quieran vender, que el lugareño preste servicios de menor rango a los inversores de afuera, que son quienes se llevan el dinero. Por eso les decía recién que la gestión patrimonial debe ser pensada en primer término en función de la comunidad local. Y creo que sí, que puede haber un montón de desarrollos que no reflejen, que no necesiten, que no requieran de las decisiones de autoridades nacionales o multilaterales, de organismos multilaterales. Creo que hay que trabajar en eso y pienso que sí, que hay un montón de desarrollos que no pueden depender, que reflejan cómo funcionamos como sociedad. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay sociedades donde los bienes culturales se protegen mediante sistemas de membresía. Hay un montón de ciudadanos que aportan personalmente al sostenimiento de eso. Nuestra ideología es que nosotros decimos el Estado tiene que decidir y esperamos que el Estado proteja aquello que tiene que ver con el bien común. Se da la paradoja que cuando nosotros elegimos a los representantes del Estado para que ocupen las posiciones de poder más importantes, elegimos no a aquellos vinculados con el bien común, sino a aquellos que han demostrado ser muy exitosos a nivel individual, por acumulación de fortunas, por acumulación de poder. Cuanto más individualista es el gobernante, o sea, más posibilidades tiene de ser gobernante. Y nosotros justamente le estoy hablando de talón de Aquiles del patrimonio, que es el bien común. Pero más allá de eso, pienso que sí que se puede hacer una serie de desarrollo de experimentos. En cierta forma, la génesis y el desarrollo y la actualidad de Uniminuto demuestran que más allá de las decisiones que toma el Estado central, hay una posibilidad, adecuándose a la normativa, de generar emprendimientos que tienen largo aliento y gran expansión tanto en el tiempo como en la geografía. El caso de Uniminuto, que he conocido ahora, me parece como muy interesante cómo al interior de un sistema educativo, de una sociedad orientada básicamente a la clase media y a la clase alta, ha logrado tener en la actualidad la mayor cantidad de alumnos de cualquier otra institución universitaria del país y una expansión territorial impresionante. Entonces es como que le encontraron la vuelta. Pero eso hace parte de los procesos de autonomía y de la capacidad una capacidad de cohesión social y de autoorganización. Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, en los mercados hablamos de blindarnos ante el Estado, de que las políticas que coloca el Estado muchas veces nos atropellan y nosotros estamos luchando con que eso sea un patrimonio. Bueno, ya me rayó la cabeza con el tema cultural, pero que sea un patrimonio donde nosotros buscamos es que esos saberes y todo ese potencial local se vea reflejado sin que el Estado nos permee. Depositamos expectativas en el Estado, que el Estado nos dice que va a cumplir. Ustedes vieron la Constitución y la legislación colombiana. Bueno, señor, hágase cargo, pero no, al Estado no le interesa eso, porque pertenece a la esfera del bien común. Hemos visto que para la economía
es altamente beneficioso, pero entendiendo la economía desde una perspectiva del conjunto de la sociedad. Si nosotros comparamos el éxito de los desarrollos desde una perspectiva económica, de los desarrollos basados en cultura, vamos a ver que en relación a otros tipos de producciones, por ejemplo industriales, no tienen que padecer los altibajos que dan las cotizaciones en el mercado, que no tienen una continuidad, una sustentabilidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo que no tienen otro tipo de producciones. Y forma parte de la economía moderna, de la economía naranja, ¿sí? Que se mencionaba antes. Entonces, creo que el planteo, los argumentos, habría que empezar a incluirlos, esto que estamos mencionando, en proyectos como el que presentaste. Eso fue un acuerdo de ley. Fue un acuerdo para que escale como ley o como decreto a nivel local. Claro. Pero de todas formas ya se hizo incidencia política a nivel de Estado porque se logró que las comunidades de base aportaran a la construcción de la última legislación de la parte agropecuaria, que es en la resolución 464 del 2017, donde el campesino pudo poner su propuesta y digamos que su análisis frente a su patrimonio como saber cultural. Usted lo puso en una diapositiva anterior. Entonces ya se empieza a hacer ese proceso de incidencia política, pero como dice la profe, blindándonos de que el Estado no nos permee o no nos cambie las reglas de juego cuando nosotros llevamos un proceso, digamos que de cambio, de transformaciones. Pero nosotros desde el mundo académico tenemos que trabajar mucho en el sustento argumental, que tenemos elementos para defender nuestras posturas, pero tenemos que trabajar en desarrollarlos, en presentarlos. ¿Sí? Por ahí el político no lo ve, no lo siente, no lo conoce, pero si empezamos a analizar la sociedad, la economía, la cultura, la educación, el impacto de todo esto, que llega a muchas personas y que tiene mucha perspectiva de futuro, que es sustentable, entonces, por ejemplo, para el turismo, si nosotros tenemos ese mercado bien puesto, bien desarrollado, tenemos más posibilidades de aumentar los índices de pernocte. ¿Cómo se aumentan los índices de pernocte? Mostrando cosas, sabiendo mostrar, teniéndolas. O sea, reteniendo al turista con algo, hay que mostrarle algo, si no pasa de largo. Viene a la Catedral de Sal y bueno, entra, sale, está 1 o 2 horas, pero no se queda a dormir. Si tuviese el mercado, si tuviese otras cosas, bueno, ya tiene más tiempo para invertir en su propiedad y bueno, ya se justifica el índice de pernocte. Pero entonces vemos que para esa economía a nivel empresarial, la base, el sustento es la economía social. Es decir, tenemos que tener lo que en turismo se llaman productos turísticos. Y el mercado, por insistir con ese ejemplo, es un producto turístico muy atractivo, que retiene al visitante. Pero si no tenemos productos turísticos, pasa como la quebrada de Humahuaca, que es un territorio de 170 kilómetros de largo, ¿sí? Hay gente que recorre toda la quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad, y no se entera que estuvo ahí, porque no se muestra, no se sabe mostrar. El tema es gestión del conocimiento. En la era del conocimiento, y tenemos que tener conocimiento desde muy distintas disciplinas, desde la comunicación, de la educación, desde la antropología, de todas esas disciplinas que contribuyen a producir ese conocimiento. O sea, yo puedo ser muy antropólogo, muy comunicador, pero si no tengo conocimientos sobre lo que es el mundo rural, las tecnologías agropecuarias, no alcanzan, no sirven. ¿Sí? Bueno, entonces,
Importa distinguir, por un lado, patrimonio y por otro lado, gestión patrimonial. Son dos cosas distintas. Como hemos visto, tenemos que ver el tema de la activación de la gestión, la activación del patrimonio, y eso se hace mediante la gestión del patrimonio, que es el conjunto de acciones destinadas a hacer efectivo el conocimiento, conservación y difusión de los bienes patrimoniales. Desde el punto de vista de las perspectivas que habíamos mencionado antes, de la legislación, de las normativas, los pasos tradicionales, que yo no estoy muy de acuerdo, por las razones que les expresaba, para la gestión patrimonial, dice, para que un determinado elemento, práctica cultural, sea considerado como patrimonio, debe atravesar por un proceso de patrimonialización, el cual se constituye como tal y necesariamente implica una institucionalización, una significación, una selección, una catalogación, investigación, conservación y protección de los bienes patrimoniales. Estos serían los pasos de la patrimonialización. Yo considero que el patrimonio tenemos distintos tipos de patrimonio, pero hay dos grandes grupos. Por un lado, el patrimonio en estado latente de gestión, que eventualmente se puede gestionar. Todos los bienes culturales o conjuntos de bienes culturales eventualmente pueden ser patrimonializados. Pero también podemos, el patrimonio es seleccionado para ser objeto de algún tipo de gestión patrimonial. Los pasos para la gestión del patrimonio son estudio, es decir, investigación, protección, puesta en valor, restauración, organización de gestión pública, difusión, museos, centros culturales, comunicación, educación y actualización de cualquiera de las acciones precedentes. Ustedes ven que yo no incluyo las normativas jurídicas y tampoco la catalogación, porque la catalogación es simplemente un inventario, pero que no hace que el bien cultural sea protegido, sea puesto en valor, sea puesto a consideración de la gente. Es importante, cuando muchas veces se hacen normativas y se hacen catálogos, no se incide sobre los bienes culturales, no hay una incidencia. Es como mirarlo desde afuera, tocarlo desde afuera. Y hace falta tener acción, tener actividad para que realmente sea gestión patrimonial. Y además, permanentemente, todos estos hechos, todas estas cosas que vamos produciendo deben ser actualizadas permanentemente. ¿Sí? O sea, es interesante lo que dice la Asociación de Gestores del Patrimonio de España sobre qué es un gestor del patrimonio y qué es la gestión patrimonial. La gestión del patrimonio cultural es la eficiente administración de recursos patrimoniales, humanos, económicos y de todo tipo, ordenada a la consecución de objetivos sociales que afectan al patrimonio cultural. La gestión del patrimonio se sienta en los espacios que una sociedad destina a conocerse a sí misma o a otras mediante la combinación elaborada de un conjunto de estudios, pensamientos, imágenes y objetos. La función del gestor del patrimonio cultural es diferente de la que realizan otras profesiones relacionadas con dicho patrimonio. El gestor del patrimonio cultural no es un artista, ni un conservador de museos, ni un arqueólogo, ni un historiador del arte, ni un restaurador, ni un arquitecto, aunque puede provenir de cualquiera de estas profesiones o de muchas otras. Es decir, gestión en general para nosotros no es lo mismo que docencia o investigación. No es que una persona, un profesional, pueda hacer todas las cosas al mismo tiempo.
Los museos, desde el punto de vista arquitectónico, son las obras de mayor complejidad arquitectónica. Cárceles y hospitales tienen más o menos la misma complejidad. Se dice que museos, centros culturales tienen mayor complejidad aún. Hay que ser un arquitecto especializado. No todo historiador, no todo comunicador, no todos hacen gestión del patrimonio. Tampoco sería bueno que todos se dediquen a eso, porque faltaría la investigación de base, el conocimiento que alimenta. ¿Una pausa? ¿Quieren hacer pausa? No sé cómo está mucho. ¿Sí? Bueno, entonces, la gestión del patrimonio se nutre de las más diversas disciplinas: historia, antropología, arqueología, arquitectura, comunicación, letras, lo que quieran, ¿sí? Pero no constituye una supradisciplina, ¿sí? Entonces, importa entender bien qué es la gestión del patrimonio y qué es un gestor del patrimonio. Es una especialidad, ¿no?, diferente a otras. Cuando alguien empieza a hacer gestión del patrimonio, deja de ser arquitecto, deja de ser arqueólogo, deja de ser historiador, ¿no? Cuando se hace gestión educativa se deja de ser educador, no se puede hacer todo al mismo tiempo. El gestor del patrimonio cultural es eminentemente un administrador de recursos y su formación ampliamente multidisciplinar requiere primordialmente un amplio y exhaustivo conocimiento específico acerca del elemento del patrimonio cultural que haya de gestionar y además múltiples y variados conocimientos que incluyen, entre otros, desde las técnicas de administración de empresas a la dirección de recursos humanos y el marketing cultural. Bueno, un poco lo que decíamos de Prats. Prats para mí es un autor y un referente muy importante para todos los temas del patrimonio. Tan importante como para muchos quizás el celular, es bien importante el tipo bien, entonces dice, el proceso de patrimonialización implica dos procesos que obedecen a construcciones sociales diferentes pero complementarias y sucesivas. La sacralización de la externalidad cultural, eso que todos se basan en peregrinación a ver, a conocer, a ver lo que se trata, algo que antes no le daban importancia, que está preparado, acondicionado para que sea algo diferente y donde se gestiona conocimiento y la puesta en valor o activación. Los patrimonios son repertorios activados de referentes patrimoniales seleccionados en base a los criterios o principios determinados, la naturaleza, la historia, el pasado, la inspiración creativa o la genialidad. Activación implica la promoción de una versión específica de una determinada identidad. Dice, la activación específica, la promoción de una versión específica de una determinada identidad. Si nosotros queremos hacer gestión del patrimonio, por ejemplo, de la cumbia, ¿qué es lo que mostrarían ustedes? ¿Qué mostrarían de la cumbia? ¿O de la cumbia o del café? ¿Qué mostrarían? Del café, por ejemplo. O de la sal. O de... Pues toda su base, desde dónde viene, desde dónde nace ese producto para llevarlo y ponerlo a la voz del consumidor. Qué familias, qué procesos están detrás de ese producto, desde la base social, no desde la base meramente económica, sino desde la base social. ¿Qué hace que el café sea nuestro producto exportador, nuestra venta ante otros países? Eso viene desde la denominación de origen, desde el suelo mismo. Entonces la profesora elige para mostrar, para patrimonializar una determinada versión, ¿sí? Una determinada versión específica de una determinada identidad de lo que es el café. Si lo dejamos al profesor
por su cuenta establecer el guión, va a elegir otra versión, ¿sí? Que puede ser complementaria, pero es diferente, ¿sí? Si yo elijo de la cumbia, voy a elegir determinados grupos musicales, quizás elija gente que nunca grabó en un estudio, gente bailando en un determinado lugar que nunca subió a un teatro, o quizás sí elija gente que subió a un escenario, quizás elija versiones de cumbia de una determinada época, de un determinado barrio, sector de la ciudad, quizás elija algo rural. Entonces, siempre tengo que elegir al interior de un universo enorme, como es la sal, como es el café, como es la cumbia. Siempre se presenta una determinada versión. Si nosotros hacemos una exposición sobre las vestimentas en Colombia durante el siglo XIX, obviamente que vamos a elegir arbitrariamente en función de nuestras posibilidades, de nuestros intereses, de nuestro gusto, de un montón de cuestiones, vamos a elegir determinada vestimenta y mucha otra de muchos lugares de Colombia y muchos otros tipos de producciones van a quedar afuera, ¿sí? Vamos a elegir vestimenta para determinadas situaciones, determinadas épocas del año, para determinadas fiestas, para determinados trabajos. Eso es importante, que cuando nosotros mostramos un mercado, vamos a mostrar determinada versión del mercado. Y hay muchísimas otras que dejamos de lado. Estos procesos además dependen fundamentalmente de los poderes políticos, aunque estos deben negociar con otros poderes prácticos y con la propia sociedad. ¿Qué es lo que se activa y lo que no se activa? ¿Sí? Bueno, siempre es importante saber el tema del conocimiento. La gestión del patrimonio se especializa en la búsqueda de preparación de cuanto más conocimiento académico se haya logrado para distintos casos puntuales seleccionados como objeto circunstancial de interés y procura que este saber pueda ser transmitido a distintos tipos de público de manera representativa y adecuada. Por ejemplo, esto de la cumbia, ¿sí? Tenemos que tener conocimiento y trabajar en ese conocimiento. Lo que yo les decía de la época, que todo lo miramos según la época, el tema del gusto por determinadas cosas, eso es una construcción cultural que corresponde a determinada época y va al detrimento de otras. Parte del equipamiento mental con que un hombre, un ser humano, ordena su experiencia visual es variable y gran parte de ese equipamiento visual es culturalmente relativo, en el sentido de estar determinado por la sociedad que ha incluido su experiencia. El resultado de la presentación en función de la gestión del patrimonio dependerá en gran medida de lograr transmitir adecuada y efectivamente los conocimientos que en todo caso representan un conjunto complejo y diverso de carácter interdisciplinario referido tanto a las situaciones que dan a conocer como a la formación de expectativas e intereses del público visitante. Entonces tenemos que trabajar mucho con el tema del público visitante, de las características, de los intereses, sin someternos a eso. Después les voy a dar una serie de referencias sobre cómo trabajar con el público. El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico. No depende de los objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad en general les atribuye en cada momento de la historia y determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. La actual definición del patrimonio es dinámica porque los valores culturales son cambiantes, lo que significa que el concepto mismo de patrimonio se mueve en permanente construcción y que los objetos que integran el patrimonio forman un conjunto abierto susceptible de modificación y nuevas incorporaciones. También es importante investigar las lógicas, las diferentes lógicas que coexisten al mismo tiempo en el seno de una sociedad. O sea, el tema de los públicos, de los distintos sectores de la sociedad.
Y ahora vamos a ir un poco a lo que son los bienes patrimoniales o seleccionados para una activación patrimonial, las características de estos restos de cultura material. Significa no solamente conocer la materialidad de cada bien, sino sus circunstancias, contexto, sus significados asignados y pretendidos, percepciones y valorizaciones culturales tanto del presente como del pasado. O sea, es imposible que nosotros podamos recuperar una percepción integral, pues lo que podemos expresar depende mucho de sus utilidades. Entonces, cuando tomamos un objeto cualquiera, por ejemplo, volviendo a este vaso con agua, lo podemos transferir, por ejemplo, en lo que tenemos que ver con respecto a este vaso de agua, o a esa botella, o a esto. Que una casa es testimonio de que existió un constructor. Tenemos que ver que alguien construyó esa casa. Cuando vemos una catedral, hubo gente que tuvo que entregar hasta su vida muchas veces para que esa catedral se pueda construir. Es decir, ahí vivió gente. Una prenda es testimonio de que existió una tejedora. Una prenda de uso no es lo mismo en el 2018 que hace 50 años atrás. El significado del valor que asignamos cada uno de nosotros, el esfuerzo, el valor económico que tiene cada prenda hace 50 años o hace 100 años era muy distinto. Tenemos que ver cada cosa en el contexto de la época. El cocinar hace 200 años implicaba un esfuerzo, un tiempo, una dedicación y un conocimiento que no tiene nada que ver con el presente. El tener 1 kilo de harina hace 200 años o hace 100 años implicaba muchas cosas. Cuando nosotros hacemos gestión del patrimonio, tenemos que mostrar todas esas cosas. Entonces, acá habla, por ejemplo, de ciudades invisibles, lo que se podía ver en un trocito de madera. Lo mismo que ustedes pueden ver acá, una botella de agua, ¿sí? Nosotros hacemos muchos estudios sobre, les contaba al principio, sobre evolución de clima y paisaje. Entonces vemos cortes en la tierra. Y claro, alguien mira eso y ve tierra, no ve más que tierra. Y nosotros vemos una secuencia de cambios de clima, de paisaje, de impacto antrópico, un montón de cosas de vegetación que, bueno, no le ve. Pero si yo le muestro a alguien que fabrica estas botellas o que vende agua envasada, él ve muchas otras cosas que yo no veo acá en esta botella con agua. ¿Sí? Él puede decir cómo se hace este cierre, cuánto cuesta. Él ve un montón de cosas, cuánto se vende, desde cuándo se empieza a vender muchas botellitas de agua, porque esto es una moda que es de una época y antes no existía. Él tiene un montón de actividades sociales, económicas, tecnológicas asociadas. De la misma forma que en este caso un trocito de madera lo deslumbraba al Kublai, y no porque Polo le contaba de los bosques de ébano, de las balsas de Polo y un montón de cosas que él vinculaba con el trozo de madera, de la misma forma que un fabricante de botellas con agua puede hablar ad infinitum sobre esto de cosas que nosotros en principio no vemos, pero cuando hacemos gestión del patrimonio vemos un zapallo. El zapallo puede contar muchas cosas, ¿sí? Hablar de la genaria sinceraria, podemos hablar de las semillas, de formas de cultivo, de campesinos, de vidas, ¿sí? De comida, de un montón de cosas. Entonces, no hay objetos culturales sin sujetos. ¿Sí? Detrás de cada una de estas cosas hay un sujeto. Por eso, cuando tomamos, si queremos investigar sobre esta botella o queremos investigar sobre el mercado, tenemos que privilegiar determinadas situaciones y dejar de lado otras. Entonces, ver qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos.
Estas son imágenes de una colonia. Cuando se crean los Estados Unidos de Norteamérica, hay 13 colonias que se liberan de los ingleses, y hay una colonia en el estado de Virginia, donde todos los días, con más de 1000 actores, se va mostrando el día de la independencia. Y para eso es como si se entrase a vivir como era la vida hace 240 años atrás. Entonces tenemos la producción de metales, de cosas de madera, tenemos gente en el funebrero, de vidrio, de pan, de todas las actividades de la vida cotidiana, y mientras tanto están los edificios conservados, y mientras tanto se va discutiendo la vida cotidiana. Hasta incluso se va discutiendo si se declara o no la independencia, si conviene declarar la independencia. Los distintos actores discuten con el público y tienen todo un show montado. A los yanquis les gusta mucho la teatralización, y por eso tienen todo Hollywood. Hollywood tiene detrás una sociedad que le interesa mucho la teatralización, la actuación, que la practica mucho. La concepción y uso del pasado en una sociedad no coincide en todas sus manifestaciones con la gestión del patrimonio. Esta última se remite exclusivamente a acción implicada a través de un proceso de selección de situaciones sobre elementos de investigación, producción, puesta en valor y difusión. Entonces, importa saber que el pasado tiene contenido. Había gente que vivía, que tenía intereses, que tenía pesares, amores, problemas, gustos. Y así es, por ejemplo, de los arqueólogos. Los arqueólogos trabajan con objetos que habitualmente han perdido su olor, sabor y hasta el color. Pero cuando ustedes trabajan con el público actual, lo pueden ir recuperando eso. Pueden hacer ejercicios, prácticas, muy desde lo lúdico. Por ejemplo, trabajando con lo pre-militar, podemos ir trabajando con muchos elementos para trabajar con niños, desde la educación, desde la comunicación, para producir réplicas de lo que es las manifestaciones rupestres pre-lingüísticas, y de esa forma es una forma de llegar al conocimiento, al aprendizaje, que suele ser muy atractivo. Pero bueno, eso se puede vincular con una serie de situaciones de la vida cotidiana, con relatos, juegos, siempre teniendo en cuenta el contexto local. Si hablamos de lo pre-muisca, no podemos hablar con elementos, no podemos hablar de vacas y caballos, porque no lo sabían, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista de la comunicación también interesa el tiempo que le dedicamos a esas cosas. El tiempo que dedicamos a una obra de arte, para mirarla, para verla en los museos, cómo ha ido cambiando el público en relación a esas manifestaciones que nosotros hemos realizado. La importancia de los museos. Acá hay una manifestación sobre la importancia que tienen en los museos, porque un debate y la importancia del museo para educar. Acá les voy a dar una serie de imágenes de museos recientes, actuales, donde vemos la importancia que yo les decía, que son las catedrales del nuevo milenio desde el punto de vista arquitectónico, y que tanto contenido como continente importan. El tema de la estetización. Nosotros, obviamente, estas son cosas excepcionales que han requerido de enormes inversiones, pero nosotros podemos ver en los barrios populares de Bogotá o en otros lugares, o en Medellín o donde quieran, que no necesariamente hay que hacer inversiones de esta magnitud para producir espacios de estas características. Pero acá entonces el Museo de San Francisco, el Museo en Miami, en París,
simplemente para ver el alarde que hay de inversión en nuestros tiempos para este tipo de cosas. El tema de la participación ciudadana, la importancia de cómo se hace el patrimonio, y para cerrar les voy a dar una serie de principios que deberían estar presentes en las intervenciones de cultura. Hay que hacer una planificación a mediano y largo plazo, de carácter integral y partiendo del análisis de contexto. Eso, por ejemplo, para los ejemplos que ustedes me han dado, hay que pensar qué es lo que va a suceder. Tenemos que saber qué es lo que queremos hacer, tener el proyecto, tomarlo como propio, y como es propio, estamos tan inmersos, tan comprometidos con ese proyecto, tenemos que saber hacia dónde queremos llegar y qué es lo que va a pasar. Es decir, si yo construyo una universidad acá, los terrenos alrededor se van a valorizar mucho. Si yo construyo un museo, un parque, se va a valorizar mucho. Todo el tema de patrimonio tiene que ver con calidad de vida y con ordenamiento territorial. Es decir, tiene que haber proyectos a mediano y largo plazo. Como les decía, hay que trabajar con el no público y quien no participa. Es para entendernos a nosotros mismos y para entender a la sociedad y para entender qué estamos haciendo, por qué hacemos, para quién hacemos. Hay que desarrollar actividades que faciliten la interacción entre el público y la obra. Hay muchas formas de trabajar ese tema. La acción pública en cultura debe intentar integrar las propuestas promovidas por la sociedad civil organizada. Debe establecer mecanismos de participación y tener en cuenta aquellas propuestas que provienen de los sectores más dinámicos del ámbito cultural, probablemente críticos con el poder creciente generadores de innovación. Los sectores críticos de la sociedad son críticos porque les interesa el tema. Están comprometidos con el tema y por eso critican, piensan sobre el tema, tienen una visión diferente. Por lo tanto, hay que ver de integrarlos, de pensar, de reflexionar con ellos. Hay que hacer una intervención cultural desde el aquí y el ahora. No sirve de mucho si ustedes hacen un trabajo con algún arquitecto neoyorquino muy reconocido, que es carísimo, y en función de un contexto temporal, cultural, geográfico que no es propio. O sea, importa que cada actividad sea desde el aquí y el ahora. Hay que promover la diversidad en sentido amplio desde la gestión cultural en un territorio. Acordémonos que territorio es un concepto cultural. Cada uno de ustedes tiene un concepto diferente sobre cuál es el territorio que habitan. Territorio, una de las definiciones del territorio sería que es la espacialización del poder. Pero bueno, el tema de la diversidad, la acción en cultura debe surgir de los ciudadanos para llegar después a los visitantes. Hay que mantener el espíritu proactivo de los organismos públicos, hay que arriesgar en la innovación, hay que llegar y potenciar la participación de diferentes tramos de edad y colectivos presentes en el territorio, niños, jóvenes, adultos, mujeres, gente mayor, discapacitados. Hay un montón de sectores de la población que han trabajado, por ejemplo, con la salud. Hay que integrarlos. Si nosotros hacemos un trabajo sobre el mercado y lo hacemos desde el mundo universitario, académico solamente, van a llegar un montón de campesinos que nos van a decir que hemos estado equivocados con algunas de las afirmaciones que hemos hecho, que no es tan exactamente así. Es decir, hay que interactuar con ellos, porque se puede aprender mucho. Y así como hay que pensar en los distintos sectores de la sociedad que ven, que manejan las cosas de manera diferente. No es lo mismo un adulto mayor que un joven. La asociación con las imágenes, con la tecnología es diferente. Proyectar el patrimonio hacia el futuro, no solamente conservarlo.
La intervención cultural debe potenciar las posibilidades de creación de los ciudadanos a través de nuevas tecnologías. Ahí interviene mucho la conectividad, la comunicación, pero también lo lúdico, el juego, que trataba de temas mucho valor. Y por eso las actividades culturales no pueden ser solamente actividades de ocio. Bueno, siempre el tema del asombro en toda sociedad, en toda gestión del patrimonio, en toda gestión cultural es muy importante, y acá me explayo un poco sobre el valor, el rol del asombro en nuestra sociedad. Bueno, esto es una lista sobre San Salvador del Futuro, un poco lo que les quería contar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Y más en función de recuperar o de mantener un patrón cultural, por ejemplo. Sí, y es un trabajo muy lindo. O sea, cualquiera de las profesiones que ustedes tienen, es muy lindo lo que se puede hacer porque es muy creativo y se ve crecer a la criatura que ustedes van engendrando. Y el crecimiento es normalmente infinito, las potencialidades. Y el éxito, pienso que normalmente está al alcance de la mano. La cuestión es empezar y tener continuidad en los proyectos. Están las comunidades frente a ciertas realidades que se dan, ¿no? Opresivas tal vez. Y me surgió esa idea cuando tú hablaste de lo neoliberal, ¿no? Que está causando tantos problemas a nivel planetario. Y pensé, imaginé un poco todo eso, el patrimonio como una herramienta simbólica de construcción, de resistencia. Sí, y lo cual implica mucha responsabilidad para el mundo académico. ¿Qué mensaje, qué estás comunicando? ¿Qué sesgo le das al mensaje? Porque siempre va a tener una impronta, pero hay que ser muy responsable para contribuir a la armonía, a la convivencia, a la mejora de la calidad de vida y no al enfrentamiento entre grupos, porque es una herramienta la gestión del patrimonio, y como herramienta que es, se puede utilizar con distintos propósitos y tener distintas consecuencias. Sí, lo hablamos más desde el punto de vista de la resignificación de una realidad. Sí. Estamos tan impregnados, tan embebidos en un eurocentrismo tan fuerte, que la resignificación de nuestra realidad es una necesidad. Y por eso es trabajar desde el aquí y el ahora, ¿no? Desde nuestra realidad. Y pensar no que la gestión del patrimonio es para que venga más turismo. Eso es una consecuencia, ¿sí? Es una consecuencia que hay que saber manejar esa consecuencia. Pero pensar en primer término en la comunidad local.